Yo nunca me creí poder llegar a profesional, ¿no? Al principio, o sea, yo incluso iba a la selección española y demás, pero yo lo veía lejísimos, ¿no? Decía, bueno, justamente ahí me adapté, pues porque Pepu supo ser muy claro conmigo, en plan, oye, a mí me gusta esto y esto de lo que haces, sé listo, céntrate en lo que haces bien, céntrate en lo que ayudas al equipo y no te compliques, ¿no? Y el resto ya lo entrenaremos. Y el último día en casa, pues perder con una canasta en último segundo, algo muy duro, la verdad. Y lo más sorprendente fue que en ese momento, en vez de echarnos la culpa un poquito, pues la afición invadió la pista para abrazarnos y para llorar con nosotros, ¿no? Y entonces eso fue un impacto bestial. Y hacía cosas en la pista a nivel de talento y a nivel de confianza y a nivel de lectura de juego que impresionaban y luego lo ponías en perspectiva en que era un chico de 20 años y impresionaban el doble, ¿no? Decías, wow, lo que está pasando en la liga es que los equipos medios y medios bajos, como no puedes competir a talento, tienes que competir a intensidad, ¿no? Y Pedro, pues al final sentó un poquito esa línea con Manresa y se ha demostrado que es el estilo que funciona. Los últimos 2 años pues había juntado a Mirotic, ¿no? Obviamente pues ya era un talento que estaba en el Madrid desde cadete. En el Europeo de Bilbao pues fue una dominancia pues que yo no he visto nada igual prácticamente nunca, ¿no? Un tío que puede jugar 10 minutos y los puede jugar bien, eso es difícil. Hay gente que es muy buena Claro. jugando 25, pero lo pones en un super equipo a tener un rol secundario a jugar 10 o 12 y es incapaz porque no tiene la confianza. Pero sí que es verdad que la presión está ahí y es una parte pues invisible de nuestra profesión. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Valer Perspective. Estamos de vuelta una semana más con un nuevo vídeo y en este caso volvemos a las charlas con un invitado muy especial. Hoy está con nosotros Nacho Lloet. Bienvenido al canal, Nacho, un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, como te digo, muy contentos de poder charlar contigo. Y nada, ¿qué tal te encuentras? ¿Cómo estás llevando estos meses de verano? Bien, muy bien. Al final aprovechándolos para al final recuperarme, ¿no? Porque tuve la lesión en mayo, bueno, la operación en mayo. Y entonces, pues ha sido un verano de entrenar, recuperar y trabajar non-stop. Y ahora, pues, esperando a ver qué para el futuro. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido esa recuperación de esa lesión que tuviste en la rodilla en el tramo final? ¿Te encuentras totalmente recuperado ya? Sí, a ver, la cuestión es que es una lesión que es un tema de menisco. Yo realmente me operé con 20 años y he jugado toda mi carrera con este menisco medio roto, ¿no? Pero que no me ha dado simplemente ningún problema, o sea, totalmente funcional. Lo que pasó en mayo es que hice un pequeño mal gesto y se me bloqueó, se movió un trozo del menisco, se me bloqueó la rodilla y aunque no me generaba dolor, no tenía la extensión completa y entonces hubo que operar como para recolocarlo, digamos, ¿no? Y entonces aprovechamos pues para repararlo. No era nada grave, pero sí que es una pequeña operación pues que requiere su periodo de recuperación, ¿no? Y la verdad es que ha ido todo súper bien, súper agradecido pues tanto a los médicos que me operaron como al fisio, a David, que le mando un saludo desde aquí, que me ha ido un montón en Andorra en toda la recuperación. Y luego pues ya pasamos a Dani, a mi preparador físico de toda la vida aquí en Barcelona, en Badalona, que es el que me llevó ya la parte cuando salía de más camilla y ya pasó más a gimnasia y pista, pues que ya me lo llevó más él. Y la verdad es que muy bien, completamente funcional, o sea que muy contento. Te quería también comentar justo hace nada, un par de días, bueno, de semanas, anunciaste que dejas Andorra, que había sido tu equipo durante los últimos 6 años, y bueno, un poco preguntarte cómo estás ahora mismo en cuanto a situación deportiva. Sí, la verdad es que, bueno, fue esta salida a Andorra, como dices. Al final el club me comunica que han decidido pues que no continuar contando conmigo, y yo terminaba contrato. Y entonces al final fue un poquito recuperarme y buscar un poquito, ¿no? Sí que es verdad pues que los timings no fueron muy buenos porque al final al estar lesionado en verano, que es cuando se cierran los equipos, pues esto fue un poquito complicado para mí porque al final los equipos pues preguntaban, les podía gustar encajar el perfil, pero decían, bueno, no nos gusta fichar jugadores lesionados, que lo puedo entender, y al final siempre eso genera dudas, ¿no? Entonces me queda un poquito fuera de la ventana de cerrar equipos, que es en verano, y entonces ahora estamos pendientes un poquito a ver lo que sale, ¿no? Sí que es verdad pues que aprovechando pues para plantearme muchas cosas, para ver realmente pues si una oferta temporal de poco tiempo pues valdría la pena o no, y viendo un poquito qué sale. ¿Te gustaría salir tú que has estado toda tu carrera un poco aquí compitiendo en la CB, si se llega el caso, salir a competir fuera y probar la experiencia en otro país?
Podría ser algo enriquecedor, ¿no? Sí que es verdad, pues que a estas alturas habría que coordinarlo bien con la familia, con mi mujer, que ahora mismo pues está embarazada y entonces esto quizá complicaría un poquito el tema de cara pues a montarlo bien, ¿no? Obviamente no me veo yéndome solo, habría que coordinar con la familia. Y entonces, pues, decir realmente si es algo que vale la pena o no, ¿no? Pero un poquito volvemos a lo mismo. Al final, prácticamente en todas las ligas las cosas se cierran en verano. En verano fue un momento, pues, que yo no estaba al 100% y esto siempre, pues, es crear reticencias en los equipos y ahora mismo viendo qué oportunidades saldrían. Sí que es cierto, pues, que muchas veces en las ligas extranjeras buscan perfiles de jugador un poco más, un poco diferentes, ¿no? O quizá un poco más espectaculares, más con roles de anotación y yo siempre he sido un jugador pues con un rol mucho más colectivo, intentar hacer al equipo mejor y al equipo ganador, pero con un rol, ya te digo, más colectivo y defensivo que más bien protagonista, ¿no? Entonces, no sé, dependiendo qué liga, quizá no encajaría. Claro, al final es que has estado también vinculado a la ACB durante muchas temporadas, ¿no? Porque al final has estado en La Peña, donde te formaste, después hiciste el salto hasta el Obradoiro y después, pues, estos 6 años en Andorra, ¿no? Quería preguntarte precisamente por esta última etapa, al final has estado, como has comentado muchas veces, muy cómodo, ¿no? En Andorra y ha sido un ciclo de tener muchos momentos, ¿no? Buenos y malos que han hecho que tengas una comunión muy cercana con el club. ¿Cómo ha sido esta experiencia tan enriquecedora que has tenido en Andorra? Bueno, al final yo creo que cuando te estás mucho tiempo en un sitio, bueno, las dos cosas al final van conectadas, no sabes qué va primero, ¿no? Pero al final yo llegué aquí, llegó justo el COVID, vivimos muchas cosas, fueron años muy buenos en los que jugamos Copa Playoff, los que, bueno, yo tenía un rol importante, no protagonista, pero sí importante y jugué muy buen baloncesto y al final pues también hubo mucha comunión tanto con el club como con la afición en un país donde me sentí súper bien acogido y donde pues tanto yo como mi familia estuvimos muy a gusto, ¿no? Entonces al final se dio el caso pues del descenso, al final decidimos quedarnos allí, apostar un poquito por el proyecto del club, que gracias a Dios pues también salió bien enseguida. Y a partir de ahí, pues sí que es verdad pues que mi rol fue disminuyendo y un poquito pues hubieron un poco más de altibajos, ¿no? A nivel deportivo, sobre todo. Los últimos meses con Plaza pues fueron un poquito mejor. Yo la verdad es que me sentía bien. Creo que participé con un rol, no es importante, decisivo, cambiando ritmos, sintiéndome valioso otra vez. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto pues, la lesión influyó o no, o simplemente era una decisión que ya estaba tomada o una decisión técnica, ¿no? Y entonces, al final son muchas cosas, pero como digo, al estar mucho tiempo pues, en un mismo sitio, en un mismo club, generas relaciones personales pues, muy cercanas, tanto con compañeros menos, porque la verdad es que la mayoría se van moviendo, pero con el club, con los mismos trabajadores de la oficina, pues, y con gente de todo el país en todos los ámbitos, ¿no? Siempre me he sentido allí muy querido y eso es un recuerdo y algo pues que me llevo para siempre. Precisamente comentabas, ahora hablabas ¿no? de Joan Plaza, que, bueno, estuvo estos últimos meses con vosotros. ¿Cómo ha sido un poco, ¿no? esa llegada de Joan Plaza y cómo os ha influenciado, ¿no? en esta temporada en la que habéis podido pues, mantener la categoría y continuar asentándose en la CB? Bueno, fue una revolución, ¿no? Al final sí es verdad, pues que el equipo está un poquito quemado en diciembre, en enero, veníamos de una mala racha, la primera vuelta pues fue bastante mala, ¿no? Y había bastante la sensación de que hacía falta un cambio y Joan llegó un poquito pues como una pisonadora, ¿no? Llegó enseguida, obviamente pues por su trayectoria y su personalidad se hizo respetar enseguida y pues supo ver las carencias del equipo que en ese momento eran sobre todo defensivas, ¿no? Pues con un equipo con mucho talento y entonces se tiró prácticamente 2 meses trabajando el equipo únicamente en defensa, ¿no? Los primeros 2 meses prácticamente no es así, ¿no? Pero prácticamente no se sabía los sistemas. O sea, mantuvimos los que teníamos y dijo, es que me dan igual. O sea, jugad a lo que queráis, que lo que importa es que defendamos, ¿no? Y entonces, eso fue un cambio de chip, yo creo, para el equipo. Al final, un cambio de entrenador también de aire nuevo, pues a los jugadores que han tenido un poco menos de rol o que no se han sentido tan a gusto. Y al final también hicimos un cambio de chip como equipo, que pues pasamos de haber ganado, creo, 5 partidos la primera vuelta a ganar 9, creo, la segunda, ¿no? O sea, un cambio realmente radical. Al final es un entrenador con experiencia y, y se notó el impacto en el equipo, claramente.
Sí, 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 sin lugar a dudas, pues se vio, sobre todo a veces en los resultados, ¿no? Que a veces desde fuera, pues es un poco lo que más se ve, ¿no? Se notó mucho esa evolución, sobre todo también en la parcela defensiva. Y precisamente, como comentabas antes, ¿no? Pues tuvisteis una temporada de hacer un impasse y descender a Leforo, pero coincidió también esa temporada con, bueno, con, unos puestos de semifinales, ¿no? En la Eurocup, donde, bueno, era un poco el contraste, ¿no? ¿Cómo viviste esta temporada, ¿no? Tan, digamos, extrema, ¿no? Vas de un lado a otro, pero ¿cómo la vive el jugador? No estar en competición europea arriba y en la liga, pues bueno, peleando hasta el final, ¿no? Que si no llega a ser por esa canasta de Sermadini, pues igual también no hubierais podido mantener la plaza en ACB. Sí, fue una temporada muy loca, ¿no? Al final, durante muchos meses, pues no te acabas de creer realmente la situación delicada en la que estás, porque como te comentaba antes, veníamos de 2 temporadas pues estando en posiciones nobles en la liga. Además, teníamos mucho talento en el equipo. Entonces, bueno, hasta diciembre, enero, febrero, pues simplemente crees que es un mal arranque, en la Eurocup íbamos muy bien y no te la acabas de creer, ¿no? Y sí que es verdad pues que en enero, febrero empiezas a decir, oye, que la cosa se empieza a complicar, que los plazos empiezan a cortarse, que los demás equipos van ganando, los demás equipos van fichando, nosotros no hacíamos cambios y sí que es verdad que seguíamos ganando entre semana. Y entonces eso te engaña un poquito, ¿no? Porque no te pasas esos meses sin ganar, pero claro, llega el fin de semana y no ganábamos. Sí que es verdad pues que desde Andorra jugar doble competición y sobre todo la Eurocup, que era cada semana, pues es muy duro porque los viajes pues son largos, hay que sumarle 3 horas de autobús al aeropuerto para cada viaje y físicamente pues sufríamos. Típica temporada también pues que todos los finales apretados se te escapan y entonces bueno, a partir de ahí de febrero es cuando empezaron a cambiar todas las cosas, ¿no? Deciden la destitución de Ivonne, entra David Eudal, el ayudante, como primer entrenador. Ganamos el primer partido de Eurocup, primer partido de Liga, nos vamos al Wizzing contra el Madrid y ganamos. Entonces, wow, pues es un subidón bestial, ¿no? Y pensábamos, pues que ya lo tenías, que ya lo teníamos. Y entonces, fuera de este subidón inicial, volvemos con los problemas otra vez, ¿no? Problemas de un poquito de rol, un poquito de protagonismo. Al final, mucha gente que venía, pues, a exponerse y que venía un poquito a hacer sus números y que la cosa no acabó de cuadrar, ¿no? Y el mismo David pues vio que no podía ayudarnos más, se apartó, entró Quintana para las últimas 6 semanas y lo curioso es que llegamos a los playoffs de la Eurocup y seguíamos ganando y seguíamos ganando y seguíamos ganando, ¿no? Y al final llegaba un punto que casi pensábamos, vamos a perder de una vez y a centrarnos en la CB, ¿no? Y que nos eliminen ya. Y como jugábamos sin presión, seguíamos ganando. Y me acuerdo, nos fuimos a los cuartos de final a Gran Canaria con el factor campo en contra, ellos con una presión brutal porque habían quedado primeros del otro grupo, hubiesen tenido todo el playoff en casa, incluido la final, y nosotros llegando pensando queremos perder, y pues la importancia de la psicología ahí, nosotros sin presión y ganamos, ¿no? Y nada, llegamos a 2 semanas de liga jugando semifinales europeas y jugándonos la liga. Y la verdad es que, bueno, una presión enorme. Yo recuerdo dormir fatal. Ahí realmente sí que notabas la presión, ¿no? Ahí Quintana yo creo que fue una figura que nos ha ayudado muchísimo porque por su personalidad, pues intentaba quitarle el peso al asunto completamente, porque yo creo que él veía también el sufrimiento pues, de los jugadores con esta presión y al final pues un poquito la crueldad de decir remar, 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 acabar con ese mes y medio muy bueno y el último día en casa pues perder con una canasta en el último segundo. Bueno, eh, algo muy duro, la verdad. Un destino Muy muy cruel. difícil porque aparte la sensación de decepción absoluta en un equipo que no estaba llamado a pelear por eso, sino por otras cosas, después de las últimas temporadas también. Y lo más sorprendente fue que en ese momento, en vez de echarnos la culpa un poquito, pues la afición invadió la pista para abrazarnos y para llorar con nosotros, ¿no? Y entonces eso fue un impacto bestial, bestial, la verdad. Fue, fue el momento más duro de mi carrera, seguramente. Pero a la vez fue uno de los más especiales, porque ya te digo, esa unión que creas con la afición en esos momentos, pues es difícilmente igualable con momentos de celebración que al final es fácil ir de la mano. Sí, no, no, esa imagen pues
queda yo creo en la memoria de todos, ¿no? Como, bueno, igual en otro sitio pues hubiera sido distinta la reacción de los aficionados, ¿no? Y como vosotros, bueno, se volcaron y estuvieron hasta el final, ¿no? También apoyándolos. Precisamente, antes comentabas que en ese descenso, pues bueno, tú te mantienes también en el equipo, ¿no? Precisamente imagino que todo esto influyera, ¿no? El verte también en un sitio donde valoraba mucho vuestro trabajo, ¿no? Imagino que también estuvieras a gusto a título personal y hacéis una temporada en la que conseguís el objetivo y en la que tú pues decides mantenerte en la categoría, ¿no? A pesar de que seguro podías tener otras opciones. ¿Cómo recuerdas esta temporada en una categoría tan exigente como es la antigua Leforo? Sí, al final, enseguida, tal como termina la temporada, yo estaba mentalmente agotado, ¿no? Y decido, pues, desconectar completamente. Y enseguida, a los pocos días, me llama mi agente y me dice, oye, que el club quiere que te quedes. O sea, el club le da igual, confían, están creando un proyecto ganador y quieren que te quedes, ¿no? Y entonces yo fue como un poco, primero, no puedo decidir nada ahora, o sea, necesito descansar. Estaba realmente hundido físicamente, emocionalmente, estaba destrozado. Y luego enseguida pues hablé directamente con el director deportivo, con el club y me convencieron pues de que el proyecto realmente era ganador, ¿no? Y fue un poquito la sensación de decir, oye, eh, pues intentémoslo, ¿no? Realmente fue muy pronto en verano, habíamos empezado a hablar con otros equipos, pero es que ni siquiera concretar y la oferta fue, oye, quédate, vamos a hacer un equipo ganador, vamos a volver a subir seguro, tenemos apoyo de todos los patrocinadores principales y vamos a volver a subir, ¿no? Y entonces la decisión pues al final se tomó, como dices, en un sitio en el que yo estaba a gusto y en el que al final pues, aunque fue un riesgo, obviamente, al final pues resultó bien, ¿no? Y luego sí que es verdad pues que llegamos a la LEP, es una categoría diferente, una manera de jugar y de entrenar diferente. Llegó Lezcano, pues que era especialista en la categoría, ¿no? Y al principio muchas cosas pues que me sorprendían pues a nivel táctico, ¿no? Porque son cosas que quizá las pones en práctica en la CB y te matan. Pero en la LEP pues se jugaba así, o sea, colapsando muchísimo, cerrando muchísimo la pintura, dejando quizá más tiros exteriores. Un poquito diferente, pero sí que es verdad pues que habíamos construido un equipo con mucho talento y desde el día uno empezamos dominando la categoría, ¿no? Al final la sensación de que deberíamos haber sido un poco más dominantes, pues porque Palencia hizo una temporada excepcional, ¿no? Nosotros íbamos 15-2 la primera vuelta y íbamos segundos. Y entonces fue como, no me lo puedo creer, o sea, estamos cumpliendo todo lo que se esperaba de nosotros, todo lo que teníamos que hacer, vamos a ritmo de récord y vamos segundos, ¿no? Era bestial. Pero bueno, al final luego lo conseguimos, nosotros mantuvimos ese ritmo de victorias y Palencia al final pues pinchó un poquito, supongo que se quedaron sin gasolina, aunque luego acabaron subiendo en la Final Four y al final pues esa sensación de alegría total de haber cerrado un poquito ese círculo de decir, oye, la cagamos el año pasado, pero este año lo compensamos, volvemos y darles ese regalo pues a la afición de decir, oye, vosotros estuvisteis allí en los días malos, habéis estado aquí toda la temporada con nosotros y al final pues esto también se lo ganaron ellos de decir, oye, hemos devuelto el equipo a donde debe estar, ¿no? Pues sí, precisamente luego esa temporada, como dices, pues consiguió ascender, ¿no? Palencia, donde también estaba con un papel muy importante Chumi Ortega, que tuviste, bueno, la oportunidad de jugar con él en Andorra. Y por el canal, pues tanto, bueno, invitados vinculados más en la parcela de jugador, ¿no? Como entrenador, pues en el caso de Nacho Martín, de Jordi Juste, Alex Jordá, Gonzalo García Vitoria, nos comentaban un poco lo que decías, ¿no? Esa exigencia al final que tiene una categoría como Leforo, ahora denominada Primera Fed. Aunque tenéis, como dices, un equipo más poderoso, ¿no? Quizás en cuanto a plantilla que el resto de rivales, ¿tú notabas esa exigencia diaria, ¿no? Bueno, de que como tuvieras pues un momento de dormirte, por así decirlo, ¿no? De dormiros, pues podía costar una derrota y que se os complicara el objetivo. Sí, a ver, confiabas plenamente en el potencial del equipo, lo que sí que es cierto es que tenías cero margen, ¿no? O sea, no podías fallar y más pues con lo que decimos, que Palencia nos exigió durante toda la temporada estar inmaculados. Entonces, por mucho que ganes, mucho, cada derrota vale 10 prácticamente, ¿no? Entonces la presión era muy grande. Sí que es verdad pues que teníamos un equipo pues que entrenaba bien y éramos bastante confiados un poco en el potencial, ¿no? Éramos gente que sabía remangarse y sabía pelear y no jugábamos simplemente a talento, ¿no? Entonces ya digo, las cosas fueron bien. Recuerdo un momento un poco delicado, pues que faltando un mes y medio teníamos una cena pendiente de equipo y tal, se montó y justo dijeron, oye, no, que si la montamos parece que es una celebración y no sé qué, nos la cancelaron y justo esa semana hicimos el único pinchazo real que fue contra un equipo de media baja tabla en casa
creo que fue al Mansa, y fue como en plan, wow, ¿no? Oye, quedan 5 semanas, 5 partidos, o sea, no la caguemos, ¿no? Entonces se montó la cena de equipo justo después de perder, y a partir de ahí, pues ya no volvimos a perder hasta el final, y, y fue todo fantástico. Pero como dices, por mucho que haya mucha alegría, porque ganar es muy divertido y estar rodeado de buen rollo, también había mucha presión. Totalmente. Y además también hay muchos ejemplos de equipos que quizás descienden, ¿no? Y que luego no consiguen volver a la categoría y les cuesta. Quería preguntarte ahora, Nacho, antes de cerrar este capítulo de Andorra, tuviste hace 2 temporadas la suerte de compartir vestuario con Jan Montero, que es uno de los bases de moda ahora en el baloncesto continental. En ese momento en el que él sale de Gran Canaria y llega con vosotros, en ese día a día, ¿cómo era, ¿no? Compartir, pues bueno, equipo con un jugador como Montero. Bueno, ya al final ya lo habéis visto un poquito en lo que cuelga también online y tal. Al final corre la sangre caribeña por allí y es un tío muy alegre. Es un tío que fuera de la pista en ciertos momentos puede ser hasta tímido, pero que en otras cosas es un descarado, ¿no? Digamos, ese ritmo, esa confianza, y hacía cosas en la pista a nivel de talento y a nivel de confianza y a nivel de lectura de juego que impresionaban, y luego lo ponías en perspectiva en que era un chico de 20 años y impresionaba el doble, ¿no? Decías, wow, o sea, esto que acaba de hacer es brutal, pues que además tiene 20 años, o sea, además tiene un margen de mejora por delante espectacular. Entonces, al final, yo creé buena relación con él, fue un lujo compartir vestuario con él, y al final, pues todo lo que está haciendo no me sorprende en absoluto, porque creo que todavía está lejos de su techo, y que si se queda en Europa, pues dominará las ligas europeas, sin duda. Claro, como te digo, te preguntaba por Jan Montero porque quizás es un poco un base ahora, ¿no? Bueno, como destacó mucho esta última temporada, ya venía destacando, ¿no? Pero como destacó mucho en Valencia y ahora en Euroliga, pues está más en el foco, digamos, ¿no? Pero bueno, en Andorra, como hablábamos antes, pues has tenido un montón de compañeros, también de entrenadores, ¿no? De un alto nivel. Precisamente hablando un poco sobre la juventud de Jan, ¿no? Tú, Nacho, te formaste en la cantera de La Peña, una de las mejores canteras de España, y bueno, pronto debutaste en ACB, ¿no? Y te pudiste hacer un hueco. Un poco, ¿cómo recuerdas esa etapa en La Peña, ¿no? En la que, bueno, al final conseguiste ese sueño, imagino, ¿no? De cuando entras a formar parte del club, de debutar y asentarte bastantes temporadas. Que al final yo siempre explico que yo nunca me creí poder llegar a profesional, ¿no? Al principio, o sea, yo era junior, era cadete, incluso iba a la selección española y demás, pero yo lo veía lejísimos, ¿no? Decía, bueno, es que estos tíos que juegan aquí son la hostia, ¿no? Con perdón. Entonces yo lo veía muy lejos, entonces yo lo hice como muy natural y con poca presión. Desde casa siempre me bajaron a tierra al máximo, ¿no? Y al final pues fui quemando etapas. Sí que es verdad que recuerdo pues ir haciendo pretemporadas desde el segundo año de junior, ya pretemporadas con el primer equipo, y lo seguía viendo lejísimos. Y ese segundo año de senior, después de haber jugado una primera temporada entera en el Prat, eh, ya recuerdo hacer la pretemporada con el primer equipo, que el entrenador era Pepu en aquel entonces, y recordar y decir, hombre, ya no los veo tan lejos, ¿no? O sea, hay gente muchísimo más buena que yo, hay gente con un talento espectacular, pero yo puedo ayudar, puedo competir, puedo defender, puedo hacer cosas. No, y justamente pues fue ese año pues que el equipo era un poquito más corto, y Pepu enseguida me dijo, oye, me está gustando mucho cómo estás entrenando, quédate con nosotros, quédate a entrenar, no sé si será toda la temporada, unos meses, pero quédate, nos ayudas a entrenar, y si hay alguna lesión o hay cualquier cosa, pues tendrás la oportunidad, ¿no? Y para mí fue brutal. A todas estas yo todavía no las tenía conmigo, ¿no? Entonces yo seguía estudiando, yo seguía sacándome la carrera, o sea, era un poquito todo un caos. Pero la verdad es que, bueno, llegó justamente el tema de las lesiones. Genk Norel se rompió en cruzado, creo, en enero o en febrero. Y entonces a partir de ahí, pues empecé a tener un poquito más de continuidad y empecé a tener la oportunidad, empecé a jugar partidos, a ayudar, y pues como dices, un sueño cumplido, ¿no? Ese verano, pues luego ya la Peña me ofreció quedarme con ficha primer equipo, y pues hasta aquí. No, no, además siendo un jugador de la casa, imagino que la alegría, ¿no? También bueno, de tener cerca a la familia y que lo pudiera disfrutar sería enorme. Sí, sí, bestial, bestial. O sea, estar allí, tener a tu familia cerca, a tu familia en la grada todos los días, es espectacular.
precisamente sobre ese salto, ¿no? Cuando un jugador pues sale de la cantera y se incorpora a la etapa senior, en tu caso además que eres un jugador que ocupa los puestos interiores, quizás en algunos casos cuesta un poco, ¿no? Cuesta más y ahora con el estilo de juego que hay quizás, ¿no? De jugar pues a posesiones más rápidas, cada vez cobrando más importancia el tiro de 3 puntos, pues bueno, no es un salto tampoco sencillo. Tú como jugador interior, Nacho, ¿cómo valoras un poco, tanto en tu caso personal, ¿no? Como en el de quizás, bueno, compañeros que te has podido encontrar, la dificultad que tiene esta evolución, ¿no? Esta adaptación al salto físico de los jugadores jóvenes? Sí, sí que es cierto que los jugadores jóvenes, las nuevas generaciones ahora vienen con unos físicos también brutales, ¿no? Sobre todo con un atleticismo espectacular. Sí que es verdad pues que las posiciones interiores, como dices, hay un poquito más de dureza y en una parte de madurez física que muchas veces los jugadores atléticos les cuesta. En mi caso era un poco lo contrario. Yo nunca he sido muy atlético, pero he sido muy fuerte desde pequeño, ¿no? Y entonces, pues ahí la gente decía, joder, ¿quién es el chaval este que me está echando a palos, ¿no? Y, y, y entonces yo justamente ahí me adapté, pues porque Pepu supo en ese momento también ser muy claro conmigo, en plan, oye, a mí me gusta esto, esto y esto de lo que haces y no quiero que te compliques haciendo ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, sé listo, céntrate en lo que haces bien, céntrate en lo que ayudas al equipo y no te compliques, ¿no? Y el resto ya lo entrenaremos. Y eso, pues, yo creo que es un consejo que vale para todo el mundo. Hoy en día, pues, con las redes sociales, con la NBA, con el juego espectacular, yo creo que todo el mundo quiere hacer demasiado, todo el mundo quiere ser protagonista, todo el mundo quiere tirar de tres, hacer el fade away y hacer demasiadas cosas y sentirse un poco héroe. Y al revés, los entrenadores tienen dos, tres roles en el equipo con libertad y el resto necesitan jugadores que les den una seguridad sobre lo que te van a dar, ¿no? Oye, yo sé que este tío me va a dar A, B y C, no me va a dar nunca D, E y F, pero nunca me va a restar, ¿no? Y esto yo creo que también tiene mucho valor para los equipos y para los entrenadores y es una cosa pues que yo he intentado tener esa solidez siempre, ¿no? No bajar de unos mínimos y aportar siempre pues con intensidad y compromiso todo lo que tengo. Claro, ¿no? Esa esencia de también aportar equilibrio al equipo, ¿no? Y de aportar en un montón de cosas, porque quizás, como dices, ¿no? Hay cosas que son más llamativas, lanzamientos, etcétera, pero bueno, al final en un equipo es muy importante, ¿no? Asumar desde todas las perspectivas. Precisamente hablamos de este tema con Nacho Martín sobre la especialización de los roles en ACB. Él nos ponía, por ejemplo, el caso, ¿no? De Alberto Corbacho. Un poco, tú que has tenido la oportunidad de estar tantos años en ACB, sobre este tema de la especialización en roles es tan marcada, igual como parece desde fuera, ¿no? Marcada en sentido positivo, ¿no? De que, bueno, en muchos sitios, como dices, es esencial y necesario. Absolutamente. Y por mi experiencia también, en los equipos donde los roles no han estado tan claros, los resultados normalmente han sido peores también. No solo a nivel de tipologías de juego, sino muchas veces a nivel de titulares y suplentes también. O sea, decir, si juntas demasiados jugadores. Es habitual en equipos bajos y medios que haya jugadores que los utilicen como puente, ¿no? Jugadores jóvenes con mucho talento. Y está bien que hay tener jugadores con esa ambición. Pero si juntas un equipo con demasiada gente con esa ambición de destacar individualmente, también puede petar, ¿no? Entonces, volvíamos a lo de antes, es encontrar esos equilibrios entre jugadores con talento ofensivo, que los necesitas, jugadores con uno por uno, jugadores defensivos, jugadores reboteadores, bloqueadores, de todos los roles. Un tío que puede jugar 10 minutos y los puede jugar bien. Eso es difícil. Hay gente que es muy buena Claro. jugando 25, pero lo pones en un super equipo a tener un rol secundario a jugar 10 o 12 y es incapaz porque no tiene la confianza. Entonces, es equilibrar todos esos roles y pues secundo 100% lo que te comentaba Nacho Martín, ¿no? Los roles son claves y creo que a más alto nivel, más especialización todavía. Recordaba, no sé quién lo había dicho, no recuerdo si fue Oriola en una entrevista, ¿no? Hace unos años precisamente, que comentó un poco también sobre este tema, ¿no? Del talento, de qué se considera talento, ¿no? Exactamente. Creo que es muy interesante lo que comentas, además tú que tienes, bueno, una experiencia enorme, ¿no? En la ACB. Precisamente te quería comentar por otro equipo en el que has estado durante 3 temporadas, como es Obradoiro, que tenemos justo la camiseta por aquí detrás. ¿Cómo ha sido cómo recuerdas esa etapa, ¿no? En esa salida que de la Peña antes de recalar también posteriormente en Andorra? Porque, bueno, al final que una persona de Barcelona salga al otro extremo no es un cambio solo deportivo, sino también a nivel vital. Sí, veo la camiseta, la he visto antes, muy bonita. Al final para mí fue un momento de
plantearme la comodidad de estar en casa y generarme esa incomodidad pues, para intentar crecer, ¿no? Al final fue un choque bastante grande porque aparte, como decías, de salir de casa y todo, yo venía de 5 años con Salva Maldonado, que el juego era muy libre, digamos. Era un juego más veloz, era un juego alegre, era un juego de mucho tiro de tres. Y pasamos a un juego con Moncho en Santiago súper estructurado, ¿no? O sea, súper más lento, podríamos decir, más de jugar 5x5. Y yo allí también me sentí muy cómodo. O sea, me sentí muy respetado por Moncho enseguida. Encajamos muy bien pues en la manera de entender el baloncesto, en la manera de comunicarnos, de pues intentar hacer pequeños truquillos, puertas atrás, comunicación, ¿no? Que todas estas cosas a mí me encantan. Y encajé muchísimo, ¿no? Entonces, al final lo bueno es que yo allí pude tener un rol un poquito más importante, pude ir creciendo y realmente pues la tercera temporada allí seguramente es de los mejores años de mi carrera a nivel deportivo. Sí, sí, no, no, sin duda, continuó esa progresión y bueno, yo creo que se podía también apreciar, ¿no? Esa comunión que tuviste con Moncho, comentabas Moncho, ¿no? Que jugó, como decías, un poco estructurado. Ahora en Girona, que ha vuelto a la ACB, algo que nos alegramos, pues ha aparecido con un estilo de juego también muy rápido, ¿no? Supongo que intentando adaptarse bueno, a ese estilo que otros entrenadores como Pedro, pues y el baloncesto moderno, pues también está dando buenos resultados. Exacto, o sea, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Él intentó un baloncesto diferente, sí que es verdad que el año que yo salí ya tenía un equipo un poquito diferente, no tenía los tiradores especialistas pues que habíamos tenido conmigo, con Corbacho, con Andy Oz, con Ben Simmons, con toda esta gente, pues Basiliadis, tiradores excepcionales y el juego teníamos mucho de bloqueos indirectos y empezaron a jugar un juego con un poquito más veloz y un poquito más de pick and roll. Pero sí que es verdad que fue llegar a Girona. También yo creo que se adaptó un poquito tanto a los tiempos como al equipo que se encontró en ese momento, ¿no? Y al final, lo que está pasando en la liga es que los equipos medios y medios bajos, como no puedes competir a talento, tienes que competir a intensidad, ¿no? Y Pedro, pues al final sentó un poquito esa línea con Manresa y creo que ahora además, ahora pues la mayoría de equipos de abajo están intentando jugar así y se ha demostrado que es el estilo que funciona. Al final, pues Manresa, Girona, Lleida, Andorra mismo, ahora mismo. Unicaja lo ha llevado a otro nivel y de ahí ha ido francamente bien. Pedro lo está poniendo en Valencia. Al final es el juego de ahora, son equipos muy físicos, quizá menos tácticos, pero a defender muy duro, a ir al rebote como bestias y a correr y a sumar contraataques todos los que puedas, ¿no? Y al final esto es un poquito el básquet moderno de ahora y, y es lo que está funcionando en ciertos casos. Por otro lado, pues tenemos la Peña que lleva 5 años jugando un baloncesto o el Tenerife, mucho más calmado, mucho más estructurado, mucho más táctico y que llevan 5 años, pues Tenerife arriba de todo, todas las temporadas y la Peña pues también sobre esa sexta plaza más o menos los últimos años. También funciona, pero has de tener el talento. Claro, precisamente antes de cerrar este bloque, ¿no? De Obradoiro, te quería preguntar por un jugador que comentabas, ¿no? Andy Obst, bueno, que ahora quizás con el Eurobasket, ¿no? Con todos estos, bueno, estos reconocimientos que muchas veces los títulos te dan, pues está más en el foco. Pero tú que tuviste la oportunidad de coincidir con él, ¿cómo era? Igual que te preguntaba con Jan, ese día a día, ¿te impresionaba tanto, ¿no? Ese acierto exterior? No, no era tan espectacular también porque allí llevábamos años pues con jugadores, como te decía, con Basiliadis, con Corbacho, con gente pues realmente excepcional en el área del tiro. Entonces al final Andy llegó muy jovencito, llegó pues como hicimos muchos saliendo de casa para reivindicarte, ¿no? Porque al final siempre te dicen pues que no eres profeta en tu tierra, ¿no? Y hay que salir e incomodarse pues para poder entrar a que te valoren muchas veces. Y él al final le recuerdo como un tío súper alegre, súper competitivo, obviamente tirador excepcional. Al final él y yo nos entendimos mucho, pues porque yo le ponía buenos bloqueos y luego él, si mi hombre tenía que ayudar, pues me la pasaba y al final disfrutamos muchísimo ahí. Y me alegro un montón, pues, de la progresión que ha tenido y de la importancia que ha tenido, ¿no? Sabemos que la liga alemana, pues, también teniendo la necesidad de cupos, él siendo un alemán tirador excepcional, pues que iba a volver sin duda y va a tener hueco. Obviamente, pues además su carácter, su progresión también la lleva a la selección nacional y pues nada, encantado, encantado por sus éxitos. No, no, tremendo, ¿eh? Todas las experiencias bueno, y por las que te podríamos preguntar también, ¿no? Que estamos escuchando que has tenido la suerte de vivir. Yo te quería preguntar, Nacho, por la experiencia que tuviste con la selección española, ¿no? En las ventanas, bueno, cuando al final, pues os llaman y hacéis una labor esencial, ¿no? Para los éxitos posteriores, pues bueno, ¿cómo recuerdas este momento, aunque posteriormente lo hablaremos, no habías estado ya en categorías inferiores, ¿cómo recuerdas esa llamada de la selección absoluta para disputar las ventanas?
Al principio fue una cosa un poco rara, ¿no? Porque salió todo el tema de las ventanas, no se sabía muy bien cómo iba a ir. Pero bueno, cuando me llamaron, obviamente, pues yo súper contento, súper feliz. Al final siempre es un honor que te seleccionen para representar a la selección nacional y además, pues también es un pequeño un reconocimiento un poco al momento de tu carrera, ¿no? Eh, Al final todos éramos conscientes pues, que había una generación espectacular que iba a jugar los campeonatos, pero nosotros íbamos con toda la ilusión del mundo y a competir. Sí que es verdad pues, que las primeras ventanas había mucho miedo, yo creo, por parte de la institución, de la federación, de que diéramos la talla, ¿no? Porque realmente íbamos no un segundo equipo, pero casi un tercer equipo de lo que podría haber sido, pues faltando los NBAs y los Euroligas. Y había mucho miedo pues de que no consiguiéramos los objetivos, ¿no? Y la verdad es que desde la primera ventana empezamos prácticamente arrasando, ganando todos los partidos. O sea, no arrasando porque no ganábamos sobrados, pero sí que ganando prácticamente todos los partidos. Y al final la diferencia es que la selección española, bueno, en cualquier selección, ¿no? Es un poco casi volver a baloncesto de formación en el sentido de que es muy raro estar en un equipo con todos jugadores españoles, de tu misma cultura, de tus mismas bromas, del cachondeo, de la música, de el día a día es brutal, porque estamos acostumbrados a estar en vestuarios hoy en día, pues con dos, tres españoles, con una mezcla de nacionalidades, pues que al final la conexión no siempre es igual de buena, ¿no? Tienes buena relación con otros jugadores, pero no siempre es lo mismo. Y ahí estás una semana, todo el mundo está junto, no, nadie se va a su casa con sus familias y demás, o sea, estás todo el mundo en un hotel. Y la verdad es que a nivel de experiencia es espectacular. Luego, además, si compites y ganas, pues ya es brutal, ¿no? Y entonces tengo un recuerdo precioso. Y aparte de eso, pues luego clasificarnos, que la selección luego además pues ganara tanto el europeo como el mundial, pues fue brutal. Y pues el gesto también de la federación, de a todos los que habíamos participado en esas ventanas, pues enviarnos las medallas y incluirnos en ese reconocimiento a los ganadores, ¿no? Y eso también pues fue muy especial. No, no, sin lugar a dudas. Y es que además vuestro papel fue esencial, ¿no? Muchas veces lo comentamos, ¿no? Aquí también en el canal, pues que hay tanto nivel en el baloncesto español que muchas veces pues hay esa pequeña injusticia, ¿no? De que solo pueden ir 12 jugadores a representar, ¿no? ¿Recuerdas cómo te sentías antes de tu debut con la selección, ¿no? Esas emociones antes de salir a cancha. ¿Recuerdas ese día, esas sensaciones previas? Bueno, siempre es especial, ¿no? Recuerdo el debut lo hicimos en Montenegro, pero sobre todo el primer partido que fue en Burgos, creo recordar, fue una pasada, ¿no? Fue un partido muy bonito, el pabellón estaba a rebosar, eh, ganamos y entonces pues fue una alegría muy grande, ya te digo, pues porque te identificas un montón con todo el mundo, pues porque notabas también la presión que venía de decir, oye, tenemos una generación especial que podemos ganar los europeos pero hay que clasificarse primero, ¿no? Y había ese miedo que comentábamos y ver también pues esa alegría por parte de entrenadores, de directiva, de todo, de la afición, bueno, muy guay, ya te digo, un recuerdo muy bonito. Te quería preguntar para cerrar este capítulo de la selección, Nacho, por ese europeo sub-20, ¿no? Que ganáis en 2011 en esa final ante Italia en Bilbao. Un poco cómo recuerdas esa experiencia también. Imagino que guardes un recuerdo muy especial, ¿no? Sí, al final éramos un bloque que repetía mucho de los años anteriores, ¿no? De la generación 91, pues que ahí con Josep Frank, con Sastre, eh, con mucha gente que estábamos ahí, pero que además los últimos 2 años pues se había juntado Mirotic, ¿no? Que obviamente pues ya era un talento que estaba en el Madrid desde cadete. El primer año de la sub-20 que fue en Croacia, él tuvo una pequeña lesión al principio del campeonato y realmente no empezó a jugar con nosotros hasta cuartos de final, creo, o algo así, y no llegó a estar muy bien. Y en cambio, en el Europeo de Bilbao, pues fue una dominancia pues que yo no he visto nada igual prácticamente nunca, ¿no? O sea, obviamente son categorías inferiores, pero dominar en todos los aspectos. Al final, pues jugando en casa, con las familias allí, pues también fue muy guay. En el mismo pabellón en el que además yo había debutado esa misma temporada, o sea que fue muy especial y también tengo un recuerdo pues súper bonito. No, no, y rivales enfrente también de un grandísimo nivel, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, Gentile, Meli, creo que también estaba por ahí Polonara, si no recuerdo mal. Correcto, sí, al final yo con Meli llevo zurrándome desde los 13 14 años que empezamos a jugar en contra. Gentile es un año menos y nos encontrábamos solo cada 2 años y él venía con los de un año más. Pero recuerdo también a Dejan Musli con Serbia que siempre nos encontrábamos, que luego fue compañero mío en Andorra. Eh,
al final, pues mucha gente, ves jugadores, pues como decías ahora, Meli, pues que luego han hecho una carrera espectacular y todavía los ves compitiendo al más alto nivel y pues hace ilusión todas estas cosas también. Vamos con las tres últimas, Nacho. Quería preguntarte antes de un poco de cerrar, ¿no? Lo comentabas antes, ¿no? Al final la presión que muchas veces, pues cuando estás en una temporada también con un calendario tan comprimido, con la exigencia, ¿no? De estar en la que es la mejor competición seguramente, ¿no? A nivel de clubes de Europa, como es la CB. Un poco un jugador como tú, con tanta experiencia en el baloncesto, ¿cómo gestionas esos momentos de presión, ¿no? Que al final, pues son inevitables que haya en el deporte de alto nivel. Pues mira, la verdad es que no sé si con la edad he llegado a sufrir más la presión, imagínate. O sea, pero no la presión del día de partido, sino la presión del día a día de los resultados colectivos, ¿no? Al final, también llevando estos 6 años en el club, yo creo que también fue un tema de que tras el descenso, pues se creó un pequeño trauma dentro del club, que lo entiendo, y entonces los 2 años después de vuelta a la CB, pues cada derrota se paga muy cara a nivel emocional, ¿no? Mucha presión y demás, yo siendo capitán, intentando pues representar, intentando poner calma en la directiva y a la vez apretar dentro del vestuario. Eh, es algo pues que no es muy agradable, ¿no? Cuando juegas doble competición, lo bueno es que tienes un partido a los 3 días y no te puedes centrar demasiado en pensar y hay que jugar, jugar, competir, competir. Y cuando tienes tantos días entre medio para pensar, pues sí que es verdad que pierdes 3 o 4 partidos seguidos, te pillan las ventanas y te has tirado un mes y medio sin ganar, ¿no? Y se te va haciendo grande la mochila. Eh, creo que en ese aspecto es mucho mejor, por lo difícil que sea, intentar no pensar y pues la juventud muchas veces o otros jugadores pues que son un poco más cabra locas pues que piensan menos y muchas veces pues te facilita las cosas, ¿no? Esto es uno de los aspectos pues que si volviera atrás pues intentaría trabajarlo más desde pequeño, intentar no sufrir tanto esa responsabilidad o ese sentimiento de las consecuencias de lo que pueda pasar todos los días, pero sí que es verdad que la presión está ahí y es una parte pues invisible de nuestra profesión pero de las más duras, podríamos decir. Sin lugar a dudas, por eso también te preguntaba, ¿no? Porque creo que es importante que un profesional como tú, con tanta experiencia, pues también ¿no? lo pueda comentar. Pero también, Nacho, si no me equivoco, eres ingeniero, ¿no? Así es. Claro, al final, esa conciliación, ¿no? De deporte de alto nivel con estudios, aunque como dices, ¿no? En esa época que ya estabas compatibilizando el Prat, ¿no? Con el primer equipo, pues aprovechabas para estudiar. ¿Cómo has podido, pues hacer para conciliar los estudios, ¿no? Con el deporte de alto nivel? Bueno, fue un poco loco, ¿no? Pero al final todo se remonta a que desde el principio yo pues no confiaba en el tema del deporte y aposté muy fuerte por los estudios. Entré en ingeniería pues ahí con 18 años en Barcelona. El primer año con el Prat pues fue un poquito más fácil compaginarlo porque entrenábamos por las tardes. Pero desde el segundo año, pues que ya estaba en el primer equipo, se complicó un poco todo, ¿no? Tuve la suerte de que hice un grupo de compañeros muy bueno en primero. Y entonces, al final, mi reflexión fue, oye, o apretas y sigues con este grupo que te van a ayudar con apuntes, con trabajos, a estudiar, a todo, o como te plantes delante de este reto tú solo, pues va a ser muy, muy difícil, ¿no? Entonces, al final fue apretar los dientes, seleccionar muy bien las clases a las que quería asistir, las que me parecían más productivas, ponerme todas las prácticas a las 3 de la tarde porque sabía que aunque hiciéramos dobles, pues de 3 a 5 tenía disponibilidad y pues apretar en la biblioteca en diciembre, enero y junio pues a saco, ¿no? Al final pues me llevé el premio, tuve pues ya te digo mucha ayuda de mis compañeros, me la pude sacar en los 4 años, 4 o 5 años que tocaban y a partir de ahí pues un poquito más tranquilo porque siempre pensé pues que era un poquito mi paracaídas por si lo demás no funcionaba, ¿no? Claro, además con la dificultad que tiene, ¿no? El poder compaginar pues los estudios, ¿no? Bueno, con los viajes, con todo. También en cuanto a la parte, digamos, un poco, ¿no? De poder desconectar o de poder hacer otras actividades alejadas al deporte, ¿te ha ayudado también en esa vía? Sí, sí, eso sin duda y cuando sales un poquito de casa y te entregas 100% al deporte, pues es un poquito lo que echas en falta, ¿no? Pues porque cuando estás en tu ciudad siempre tienes tus amigos, tu familia y puedes desconectar un poco más. Cuando te vas a vivir fuera, al final tu vida está muy centrada alrededor del deporte y cuesta un poquito más crearte círculos del baloncesto y poder desconectar. En la universidad, pues ya te digo, al final tienes la cabeza ocupada todo el día, estás haciendo otras cosas
y yo creo que era bueno para mí para quitarme esa presión también de que te autopones con 20 y pocos años de hacerlo mejor todos los días y quiero jugar más, quiero meter más, quiero hacerlo todo mejor, ¿no? Y pues estudiar y mantener la mente ocupada y alejada, sin duda me ayudó y yo siempre pues también lo recomiendo a todo el mundo. Vamos ahora con la última, Nacho. Va a ser un test de preguntas, generalmente preguntas cortas, aunque puedes también pues matizar. Si te parece, empezamos. Venga, vamos allá. Nacho, ¿cuál es el jugador, puede ser como que lo hayas tenido como rival o como compañero, que más te ha impresionado por cualquier factor en una cancha de baloncesto? Manu Ginóbili, cuando jugamos con una selección B, yo con 21 años, fuimos a hacer unos amistosos a Sudamérica con Brasil y Argentina, que ellos preparaban la Olimpiada de Londres 2012. Y con Argentina competimos, estuvimos a punto de ganar los tres partidos que jugamos. Y los tres partidos que jugamos, quedando 5 minutos, él dijo, tranquilos que estoy aquí. Y pues la sensación de que lo tenía todo absolutamente dominado y que en el momento en que cambiara de marcha iba a hacer lo que quisiera, pues fue espectacular. No he visto nada igual. ¿Cuál ha sido, Nacho, el jugador que más te ha costado defender? Ah, no lo sé. Hay muchos al final, pues jugadores en los que juegan mucho para ellos. Mirotic, Engelia, jugadores así. Luego, pues en posiciones de 5 obviamente, si te toca Tavares y no consigues sacarlo a la pintura, pues sabes que debajo de la hora no tienes nada que hacer. Eh, Hay perfiles así, complicados. Imagino que cuando le toca defender a Tavares debajo de la pintura, vamos, es un Sí, castigo tremendo. pero ya te digo, tienes la suerte pues que Tavares muchas veces no juegan directamente para él y puedes estar un poco mejor y años pues que defendiendo a Dublevich, que juegan todos los sistemas para él, pues acabas absolutamente exhausto, ¿no? De decir, oye, tengo que pasar los bloqueos y luego me tengo que pegar con esta mole que además tiene un talento brutal, me saca 20 kilos pues es tu responsabilidad que no la meta, ¿no? Entonces ahí está complicada la cosa. ¿Cuál ha sido el jugador más inteligente que has visto en una cancha de básquet? Mm, una pregunta, a ver. Es que hay tipos de inteligencia diferentes, ¿no? Hay inteligencias en la pista que son brutales y, por ejemplo, Jan Montero era muy listo en la pista, pero bueno, luego además tienes gente pues como Ricky Rubio, pues que en lectura es brutal, tienes gente como Ante Tomic, pues que también en la posición de pivot es espectacular y toma muchas decisiones correctas. Luego, pues como rival también ver a Marceliño, pues cómo domina todos los ritmos y todo, absolutamente todo el juego, pues también es un lujo. ¿Cuál es el compañero más divertido que has tenido? Juan Rubio. ¿Y el entrenador que más te ha marcado? Moncho Fernández. ¿Cuál recuerdas que es la cancha que te ha resultado más complicada para jugar? Al final, donde menos he ganado seguramente es en el Wizzing, porque no solo es la cancha, sino que es el rival. Pero seguramente como pabellón que apriete más, aprieta mucho más los pabellones pequeñitos, ¿no? Pues jugar en Palencia, jugar en Lleida, jugar en Manresa, jugar en estos sitios aprieta mucho. Si no, jugar en Baskonia un día que esté lleno también impresiona un montón. El mismo Palau, si los pillas calientes, es un pabellón pequeñito pero que puede hacer mucho ruido. Estos pabellones son muy chulos. Y me acuerdo del antiguo CID en Gran Canaria, que eso también era una gozada. Y mira, me acabo de acordar, jugamos contra el Partizan una temporada también y eso también impresiona un montón, ¿no? O sea, sales en el calentamiento que los pabellones suelen estar vacíos y allí tienes ya 3.000 tíos de pie cantando, ¿no? Sales y hay bengalas y bueno, está, Bueno, está, tremendo. está, está calentito, es tremendo. Por suerte, entre comillas, nos metieron una buena tunda ese año allí y entonces el final de partido pues fue tranquilito por parte de la afición porque no me quiero imaginar llegar en estos partidos igualado y con media polémica, eso debe ser un infierno, vaya. Tremendo. Nos lo contaba Arturo Álvarez, él estuvo en Estrella Roja de ayudante de Dusko Ivanovic, pero nos lo comentaba, ¿no? Que la experiencia era, vamos, brutal, que la gente vio el baloncesto allí de una manera tremenda. Sí, sí. Vamos con las dos últimas. ¿Cuál es el mayor aprendizaje, Nacho, bueno, que has extraído a lo largo de tu carrera?
Pues que cuando termina todo quedan las personas. Y, y ahí te acuerdas pues de todas con las que te has portado bien y que se han portado bien contigo y todo lo que te llevas de ellas, ¿no? Entonces, soy un firme defensor de los pequeños detalles del día a día, de la pequeña educación, de los pequeños gestos, de las palabras de agradecimiento con todo el mundo en tu día a día, porque al final es lo que queda, esas relaciones personales. Y para acabar, Nacho, ¿cuál es el mejor consejo, ¿no? que te han dado dentro del baloncesto? Mm, un poco quizá lo que comentábamos antes, ¿no? Ser consciente de tus puntos fuertes y también de tus puntos débiles, ¿no? Tus puntos débiles, trabájalos, pero no te vuelvas loco intentando hacer lo que no sabes hacer. El deporte es muy especialista. Dalo todo todos los días, disfruta el camino y céntrate en lo que sabes hacer y trabaja el resto pues para mejorarlo y añadir cosas, ¿no? Pero dale un valor seguro a un entrenador y ese entrenador responderá confiando en ti. Imagino que tampoco, claro, muchas veces, pues desde vosotros, ¿no? No es algo negativo, ¿no? Que al final no puedas hacer todas las cosas, tampoco sería algo realista, ¿no? Si quieres jugar además en el máximo nivel, ¿no? Eso es, sí que es verdad que luego pues te pones a entrenar en verano a echar pachanguillas y dices, joder, si puedo hacer muchas más cosas, ¿no? De lo que me dejan, entre comillas. Pero es que es así, o sea, hay que asumir que el deporte es así, no puedes tener un equipo desestructurado, no puedes jugar un... O sea, al final es muy clave es que tus compañeros sepan qué esperar de ti, ¿no? Y en qué momento, pues según qué situación yo sé que este me la va a pasar picada, me la va a pasar por encima o va a dar un bote y va a tirar y yo anticiparme a eso para poder ir al rebote directamente y eso te lo hacen los entrenamientos y el rato y haciendo cada uno pues lo que sabe hacer, ¿no? Y muchas veces esos décimas de segundo pues pueden cambiar dinámicas y pueden cambiar acciones por completo. Pues hasta aquí sería todo, Nacho. Como te digo, nada, agradecerte pues tu amabilidad, como dices, en esos pequeños detalles, pues por lo menos desde nuestra posición lo hemos recibido desde el principio, todo facilidades. Y oye, te agradezco un montón que hayas podido estar aquí con nosotros y que podamos haber hablado contigo de baloncesto. Nada, el placer ha sido mío. Nada, Gracias. mucha suerte también y ojalá puedas encontrar pronto un nuevo destino. Muchas gracias. Estaremos en contacto. A ver si sale algo. Estaremos en contacto y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Un saludo. Saludo.